motivo se anuncia después de 3 años el índice de pobreza en Argentina, información oficial que va a brindar el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. De los indicadores de pobreza e indigencia, sino por el hecho de que cerramos una primera etapa. Yo diría que hoy cerramos o terminamos con la emergencia estadística en su forma más crítica, ¿no? Con esto completamos el menú de indicadores que tenía comprometido el INDEC, que incluso en algunos casos, como en este, hace años que estaba difundiendo, y eso es para todo el instituto un momento muy especial, particularmente porque voy a tomar 2 segundos, más allá de la expectativa por los indicadores específicos, porque junto con esta etapa que cerramos, abrimos otra etapa, que es el camino hacia una transformación cualitativa más importante del instituto. Concretamente, además, este camino lo vamos a seguir de la mano de los acuerdos que el Gobierno Nacional hizo para la admisión de la Argentina en la OCDE, que empiezan por una revisión del sistema estadístico nacional y que, empalmando con el cierre de esta etapa, ya tenemos con la OCDE acordado un programa de trabajo, un primer programa de trabajo de 6 meses, de 3 meses, que nos llevará hasta diciembre y que empieza con una misión de alto nivel del Departamento de Estadísticas de la OCDE el lunes 3 de octubre. Y tenemos ya establecido un programa de trabajo que en esta primera etapa abarca a distintas áreas del instituto. Quisiera hablar un poco del indicador que vamos a presentar. Vamos a presentar, como ustedes saben, los indicadores de pobreza e indigencia estimados, calculados sobre el método de la línea de ingresos. Esto no significa que el instituto considere que esta es la única forma de mirar la pobreza. Incluso en el comunicado de prensa, cuando ustedes lo tengan, al final del comunicado hay algunas consideraciones sobre el camino metodológico en el que también está trabajando el instituto, que es normalmente denominado indicador de la pobreza multidimensional en sus distintas formas. Y es un trabajo en desarrollo en el instituto, con otras áreas de gobierno y en el contacto y participación del instituto en el ámbito internacional. Cuando encaramos esta etapa de emergencia estadística, de reconstrucción de las estadísticas nacionales básicas, tomamos una decisión que fue posicionarnos dentro de lo que eran las fortalezas del instituto, lo que el instituto había hecho, sabía hacer o podía reconstruir con relativa rapidez en su programa de trabajo. Este es el caso del IPC, donde por eso decidimos un IPC GBA sin resignar tener un indicador nacional, porque sabíamos que si intentábamos salir con eso de inicio, nos íbamos a embarcar en un proceso que quién sabe cuánto tiempo nos iba a llevar. Ahora que estamos en ese proceso, incluso trabajando en pos de un indicador nacional, nos ratifica que efectivamente hacía falta mucho trabajo con las provincias y demás, en metodologías como para llegar a un indicador nacional, y que fue una buena decisión posicionarse donde el INDEC tenía una fortaleza. En el caso del cálculo de la pobreza y la indigencia,
ha pasado lo mismo. De hecho, en el instituto hay una historia y una tradición y trabajos precursores en materia de medir la pobreza y la indigencia, digamos, con lo que ahora se llama multidimensional y en algún momento tendría a llamarse más estructural, pero ese trabajo requiere todavía más tiempo, también requiere adecuarlo a las actuales circunstancias, adecuarlo a lo que se está planteando en los objetivos globales de desarrollo sostenible, lo que se está discutiendo en el mundo. Hace unos pocos días, el 22 de septiembre, hubo una conferencia paralela en la Asamblea de las Naciones Unidas destinada a analizar precisamente la experiencia en el indicador de la pobreza multidimensional, en la que participaron 16 países, y hay una serie de foros en la que además nuestros funcionarios están yendo y demás. Y bueno, eso nos va a conducir en algún momento, que no podemos precisar en este momento del tiempo, a poder complementar el indicador de la pobreza y la indigencia calculado por la línea de ingreso, que es el método con el que lo vamos a dar a conocer hoy, con indicadores con una visión complementaria, que hoy se están también utilizando en el mundo y que también está en proceso de desarrollo, de debate, en sus alcances, en su composición y demás. No era el momento de embarcar al instituto en igual que pasó con el IPC, igual que ha pasado con otras series, en simultáneamente restablecer su menú estadístico y estar innovando metodologías y demás que requieren una prueba y requieren además fortalecer los equipos técnicos. Por último, antes de terminar esta breve intervención mía, quería agradecerle por la culminación de una etapa a todo el equipo del INDEC y en particular por la culminación de esta etapa, a Cintia Pop y a todo su equipo, que a mí no te doy todos los nombres porque si no son tantos, que te vas a pasar toda la conferencia de prensa explicando quiénes son, pero de veras esta etapa ha sido posible por un esfuerzo y un entusiasmo que no es normal y habitual y que yo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Bueno, esos son los... Si están o no están. ¿Estamos? Bueno, esos son los indicadores globales como para satisfacer la... ¿Cómo le están dando el... Bien. Hola. Bien, buenas tardes. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2% y de indigencia, hogares 4,8% y personas 6,3%. Bueno, tenemos repartido el comunicado, ¿verdad? Siempre estas cosas se preparan con sumo cuidado.
y siempre termina saliendo con algún cortocircuito, pero como de costumbre, Fernando va a comenzar la explicación del tipo general y después Cintia, y que después vamos a sus órdenes para las preguntas que... Bien, buenas tardes. Hoy nos convoca la difusión de el indicador de indigencia y pobreza, el cual está referido exclusivamente a los 31 aglomerados que cubre la encuesta permanente de hogares, es decir, este no es un indicador que va sobre la población total de la Argentina, sino por una población que alcanza un poco más de los 27 millones de personas. Este indicador, como ya se ha dicho en un principio, es un indicador que se basa en combinar, se denomina de las líneas de indigencia y pobreza, y básicamente lo que hace es combinar dos indicadores que elabora el propio instituto, uno de los cuales ya ha sido difundido hace unos días atrás y ahora se complementa con la información proveniente de ingresos que permite definir el indicador. Los números globales que habíamos dicho, que había dicho anteriormente, era que la pobreza alcanza al 32,2% de las personas de este espacio geográfico y al 4,8% de los hogares de ese mismo espacio. En términos de personas, la cantidad total de población de los 31 aglomerados son 27,2 millones de personas, 8,7 hogares, y la pobreza toca a 8.772.000 personas y la indigencia a 1.705.000. Para ir haciendo una lectura rápida del comunicado y de la información que presenta, voy a comenzar por algo que no está contenido en el cuerpo principal del comunicado, sino que está en el anexo, que es justamente la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que ya ha sido publicada en su oportunidad, que ha sido definido el procedimiento para alcanzarla, pero que es necesario hacer algunas consideraciones. El método consiste en definir lo que se llama la canasta básica alimentaria, que lo que define una persona, un hombre de entre 30 y 60 años, al cual después se le denomina adulto equivalente, el cual se le define en términos calóricos energéticos las necesidades de alimento mensuales para esa persona de una actividad moderada. Eso se define en 2.750 calorías diarias, y a partir del conocimiento de lo que la población objetivo, la que normalmente cae en este grupo, consume, es decir, de la variedad de bienes que se consume, se definen cantidades de cada uno de esos bienes que esa persona necesita durante un mes para satisfacer la necesidad calórica definida como mínima. A partir de esa definición se toma, una vez que están definidas el adulto equivalente y el contenido de la canasta, se definen también en un cuadro que ustedes lo tienen presentado en el anexo y que ya fue difundido, las equivalencias que hay según el sexo y según la edad de las personas en términos de ese adulto equivalente. En el extremo están los bebés, los niños de muy baja edad, que pudieran llegar a ser un 30-35% de ese requerimiento energético,
Bueno, allí está la información oficial. Por primera vez en 3 años el INDEC da índices de pobreza y de indigencia. Hablando de personas, no de hogares, de personas, el 32,2% de la población es pobre en Argentina y poco más del 6% es indigente. Las cifras son contundentes y pero muy fuertes. Está Julián Guarino en línea para analizar estos números. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes. Hola, Guille, Melina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. A ver, hay obviamente datos importantes, 1.700.000 personas en la indigencia en Argentina, pobreza en el 32,2%, a priori una cifra que se ubica por encima, lamentablemente, ¿no?, de lo que se esperaba, de lo que de alguna manera uno podía llegar a intuir en función de lo que eran los trabajos previos que había hecho el INDEC a lo largo del año. Lo cual demuestra dos cosas, ¿no? Primero que lamentablemente en nuestro país ese núcleo duro de pobreza que uno podría de alguna manera evaluar de corto plazo, se ha ampliado. Recordemos que el índice de pobreza hacia fines del año pasado rozaba los 29 puntos para algunas consultoras y también para el caso de la Universidad Católica Argentina. Y en este contexto, obviamente, a lo largo de estos meses ha habido un crecimiento, es decir, hay más pobres en nuestro país. El otro dato es también importante y quizás me parece que incluso hasta es más relevante, es que la Argentina en las últimas décadas no ha podido vulnerar ese nivel por encima del 30% que lamentablemente tiene. Son más de 8 millones, casi 9 millones de personas que en nuestro país no llega a cubrir lo que son las necesidades básicas, definida como lo que es una canasta de bienes y una canasta de servicios. Julián, discutiremos, sí. Las dos cifras son impactantes, pero saber que, por ejemplo, hay 1.700.000 personas que es pobre e indigente, 1.700.000 personas en Argentina, es una cifra impactante. Me parece que se cortó. ¿Se cortó? ¿Estás ahí, que Julián? Sí. No, Justo, le pregunto y se nos cortó. Yo estábamos tratando de nosotros mismos, ¿no?, de asimilar esas cifras. Recién sobre la frase final Julián decía, es gente que no puede ni acceder a la canasta de servicios ni acceder a la canasta básica de alimentos. O sea, está medido en esos términos, en la posibilidad de acceder nada más ni nada menos que a la canasta básica de alimentos y a los servicios, decía Julián. En esos términos se está midiendo la cantidad de gente pobre en nuestro país. Juli. Sí, bueno, a ver, de nuevo con respecto a esto, insisto porque es importante, digo, más allá del dato numérico que obviamente es alarmante y que me parece que obliga al gobierno a prestar atención. Me parece el dato positivo que el propio gobierno sea el que cuenta con estos números. Seguro. Después de que pasaron 3 años sin datos de pobreza y donde nos teníamos que manejar con un indicador que era relevado por una universidad, ¿no? Digo, esto hay que tomarlo en cuenta. A partir de y que dicho sea de paso, comparándolo y teniendo en cuenta que era la UCA quien lo llevaba adelante, era bastante preciso porque los números se parecen. Por supuesto que no son exactamente iguales, pero son parecidos, ¿eh? Sí, y eso también es meritorio por parte de la Universidad Católica, digamos, que nos ha servido para tener una visión de lo que ha pasado en Argentina en los últimos años. Yo decía una canasta. ¿Cómo es esta canasta? Bueno, lo que se definen son los alimentos que consume una familia de tipo, 2 adultos, 2 menores, y los servicios. Y acá podríamos discutir, bueno, si realmente lo que es el cálculo de servicios se toma en lo que es íntegramente hoy como está considerado la pobreza, ¿no? Es decir, alguien que tiene acceso a un servicio público como el agua, como el gas, como la energía eléctrica, pero digo, donde no está, por ejemplo, el acceso a la banda ancha de Internet, o cuestiones que uno podría considerar que son básicas, como cuestiones vinculadas al acceso a un sistema de transporte, a un centro de salud. Digo, hay cuestiones que en este relevamiento no están considerados y que habría que ver si realmente en la Argentina el nivel de pobreza incluso no es más alto, teniendo en cuenta esto, lo que son déficits estructurales que tiene nuestra economía y que tiene, por supuesto, nuestra sociedad. Pero digo, en ese sentido, yo destacaba recién esto, ¿no? Lamentablemente la Argentina, si bien en la última década ha bajado lo que es el nivel de pobreza. Recordemos que a fines del 2001 el nivel superaba el 50%, la mitad del país era prácticamente pobre. Bueno, en ese sentido, a pesar de la reducción, lo que hemos tenido prácticamente desde el año 2011 en adelante, con algunas
variaciones, pero digo, en líneas generales ha sido un estancamiento. Es decir, la Argentina desde el año 2011 prácticamente no ha podido vulnerar lo que es una marca de pobreza que se ubica, como estamos viendo, por encima del 30%. Digo, al margen de que efectivamente a lo largo de este año ha crecido el número de pobres, bueno, digo, hay que tomarlo esto en un contexto donde ya las cuestiones son más estructurales, donde realmente requiere seriedad por parte del gobierno, de cualquier gobierno que esté en el poder, para tratar de alguna manera de disminuir estos índices que son realmente importantes y que por supuesto me preocupan muchísimo. Sí, y además uno se pregunta, una de las promesas de campaña fue la pobreza cero. Con estos números, la verdad es que estamos muy lejos de semejante cosa, ¿no? Sí, Guillermo, y digamos, vale el ejercicio de todos nosotros los periodistas y obviamente también de los especialistas en, bueno, ponernos a pensar de qué forma tratar de reducir más rápido lo que es la pobreza, pero en realidad en términos de legítimos, ¿no? Digo, hay especialistas en el tema. Sin la utilización de estos números que son, la verdad, la desgracia de mucha gente, ¿no? La tragedia de mucha gente. No, por supuesto, pero digamos, quienes son los conocedores de estos temas, estoy pensando en Bernardo Trixler, por ejemplo, que es un teórico muy importante en el mundo de este tema. Lo que suele decir él es, bueno, tenemos dos misiones. Uno, digamos, atacar la cuestión de fondo. Otro, en el mientras tanto. Porque el mientras tanto cuenta tanto como la cuestión de fondo, porque ya ahí tenés que hablar de alimentación y tenés que hablar de los primeros años de quienes nacen en nuestro país, con una alimentación que no es buena, obviamente no pueden tener un desarrollo intelectual acorde y por ende eso es prácticamente una condena desde el punto de vista social, ¿no? Para toda la vida, para esas personas. Y bueno, digo, esto también tiene que estar. Es decir, hay un debate que es de fondo y que es, bueno, cómo nuestro país ataca este problema, cómo quienes están hoy en lugares que son estratégicos para esto, para combatir justamente la pobreza, pueden hacerlo. Pero al mismo tiempo, bueno, cuáles son las medidas de corto plazo. Me parece que esto va a haber que prestar atención a ver si el presidente de la Nación en unos minutos habla de este tema, digamos, de cuáles son las acciones que puede llegar a tomar el gobierno en el corto plazo. El dato positivo que lo conocemos por el gobierno, el dato. Sí. Ahora, Juli, sobre este tema, y porque estamos esperando de un momento a otro la conferencia que vaya a dar Mauricio Macri, ¿crees que puede haber o tenés información sobre si puede llegar a haber algún tipo de anuncio? Me parece que el anuncio va a estar en sintonía con lo que hemos visto esta semana, Meli, que es, bueno, lo que se ha discutido en función de lo que va a ser el presupuesto del año próximo, donde se incrementa en más del 6% lo que es la partida para el Ministerio de Desarrollo Social, que está vinculado a planes sociales. Un dato que no es demasiado conocido es que el gobierno incrementó la cantidad de asignaciones que está dando a lo largo de este año en una forma muy pronunciada. Esto por ahí resulta raro desde el punto de vista de que es un año que, bueno, se evidencia el estancamiento del consumo y se evidencia, bueno, mucha vulnerabilidad en algunos sectores de la población, pero digo, precisamente por eso es que el gobierno sale a tratar de apuntalar esto de alguna manera con mayor cantidad de planes. Es decir, es un año con un mercado de empleo que está muy dañado, con una economía que va realmente acusando una recesión bastante importante, y donde si bien hay algún tipo de sesgo de que podría haber alguna recuperación en el corto plazo, bueno, lo que ha tenido que hacer el gobierno es obviamente incrementar la cantidad de asignaciones que está dando. Este es el primer dato. Me parece que el gobierno va a destacar esto, ¿no? Que está dando más asignaciones, que va a aumentar en 30% al menos lo que son las partidas para el desarrollo social, para el Ministerio de Desarrollo Social el año próximo. Pero cuando hablamos de medidas también estamos de alguna manera apuntando a algún otro tipo de medidas, ¿no? Que haga que se reactive la economía en el corto plazo y además que todas estas personas que realmente están en una situación bastante complicada y difícil, bueno, tengan algún tipo de viso de, yo digo, de esperanza, toda vez que, bueno, que obviamente el trabajo dignifica, pero al mismo tiempo quien está en una situación grave, que no tiene empleo, bueno, tiene que tener o tiene que contar con recursos y con el apoyo del Estado. Y sí, de hecho es uno de los grandes debates que se vienen dando desde que asumió el macrismo, que es precisamente qué rol va a tener va a empezar a tener el Estado, si es un Estado más benefactor de cara a poder ir subsanando esta clase de situaciones, o todo lo contrario, o un Estado más retirado que tenga otro enfoque. Lo cierto es que es una cifra que preocupa y que entristece, que nos debe entristecer, nos debe hacer poner en el lugar del otro, del desposeído, y darle la posibilidad de que pueda
escalar en sus posibilidades. Sí, bueno, la cifra que teníamos hasta ahora, por ejemplo, de los chicos, ¿no? En la Argentina, en situación de pobreza, el año pasado, a fines de año, el número que daba UNICEF es de 5 millones de chicos. 5 millones de chicos en nuestro país en un nivel de pobreza, que no tienen acceso a las condiciones básicas. Este era el dato que daba UNICEF porque no teníamos los datos del INDEC, la realidad es esta, claro. Y nos teníamos que conformar con ese dato, y la verdad es que este dato de que está dando el INDEC confirma esa situación. Julián. Digamos, sí. Sí. No, perdón que te interrumpa, estaba justo dando un concepto, pero si bien se tienen en cuenta parámetros modernos o problemáticas modernas para llegar a la estadística final, no deja de ser casi un cuadro calórico medieval el que te define la pobreza o no, cuando hay hoy tantos factores que hace que una gente pueda acceder o no a determinadas cuestiones que lo vuelven o no socialmente activo, y eso en el mundo de hoy te vuelve pobre, y no es cuestión de dinero o de que te alcance para comer o no, sino el acceso a determinadas cuestiones que hoy son vitales y que han cambiado mucho en los últimos 5 años, no en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, como para decir, bueno, estoy en carrera, estoy en competencia, estoy teniendo una vida acorde al lugar donde vivo, ¿no? Sí, es muy importante lo que estás marcando, y la realidad es que si uno no tuviese que obviamente que atacar la cuestión de los números, que es la más urgente y la que interesa, o la que interesa al periodismo, pero digo, en general parece, ¿qué es lo que se discute hoy? ¿Qué es lo que discuten los teóricos de los que calculan estadísticas sociales? Bueno, esto, ¿no? Digo, una persona que hoy no tiene acceso, por ejemplo, a la banda ancha de Internet, digo, en cualquier parte del país, ¿cómo lo catalogás, o en todo caso, en qué sector de la población está? Puede alimentarse, vamos a suponer que puede alimentarse, que llega a fin de mes por el alimento, pero digo, ¿no hay una condena de alguna forma a determinado tipo de analfabetismo en alguien que no tiene acceso hoy a la posibilidad mínima de meterse en Internet para ver? Exacto. Julián, si vos vivís al costado de una montaña y tenés 10 cabras y tenés una quinta, comés todos los días, tenés las calorías cubiertas. ¿Y entonces qué? ¿No sos pobre? Por eso, digamos, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la educación, con la salud, con la posibilidad de desarrollarse de una forma relativamente armónica, pero con lo que es, digamos, lo contemporáneo. El desarrollo social de un hombre en una sociedad, punto, con todo lo que eso comprende, no solamente, o no únicamente tener, y en términos bien llanos, la panza llena, no es solamente eso. Claro, hay indicadores de las Naciones Unidas que lo que de alguna manera tratan de hacer es esto, es mensurar no solo la variable de, bueno, qué cantidad de calorías tiene que comer una persona para tener una actividad relativamente normal desde el punto de vista físico-intelectual, que así se medía la pobreza hace 50 años en el mundo. Exacto. Hoy realmente nosotros, de vuelta, parece lamentable, ¿no? Pero digo, el INDEC arranca con la medición, quizás que uno puede decir, bueno, que es la más polémica de todas, que es solamente considerar lo que son los alimentos. Pero bueno, en buena hora que por lo menos arrancamos con algo. Pero digo, está claro que el mandato para la gente del INDEC y para los analistas, y obviamente después para quienes tienen a cargo alguna función social, es obviamente que eso se pueda calcular en una forma integral. Es decir, que nosotros sepamos cuántos chicos tienen acceso a Internet, que sepamos en qué medida se pueden educar de una forma que realmente les va a servir para ganarse la vida en el futuro, que sepamos cómo están nuestros mayores. Y que de eso también va a depender precisamente la posibilidad de evolucionar en la escala social. O sea, si vos no solamente tenés constituida tu casa con lo mínimo indispensable, como pueden ser el acceso a los servicios y la posibilidad de tener las 4 comidas por lo menos cubiertas, el resto tiene que ver con todas las herramientas de las que puedas nutrirte precisamente para hacer el día de mañana o ubicarte el día de mañana en otro escalafón social y darle a tu propia descendencia, a tus propios hijos, otras posibilidades. Claro, ¿qué es lo preocupante de esto, Melina? Bueno, lo preocupante es esto, que tenemos hoy una cifra de pobreza que es del 32,2% de la población, casi 9 millones de personas en la Argentina que no tienen acceso a lo básico en materia de servicios públicos, es decir, luz, gas y agua, y tampoco tienen acceso a un nivel de alimentación acorde, de forma tal de que eventualmente, teniendo acceso a otros servicios, que puedan lograr un desarrollo. Porque obviamente esto es lo básico. Claro. Es decir, sin luz, sin gas, sin agua, y sin alimentos, obviamente, por más que vos tengas banda ancha, no podés lograr ningún tipo de desarrollo. Por supuesto. Entonces, es lo básico.
es un escenario que tenemos que mirar de frente y que tenemos que empezar a discutir y en todo caso exigirle a quienes están a cargo de nuestro gobierno, quienes tienen los recursos que nosotros les damos para que los ejecuten, porque en definitiva los estados no generan riqueza sino que la distribuyen, y lo que hace el resto de la economía es asignarle esos recursos, y el trabajo que tiene hoy quien está en el gobierno es el mandato que tiene es el de seguridad por un lado, el de educación, pero sobre todo es el de ejecutar un presupuesto. Este es el primero de todos, aunque parezca mentira, aunque parezca algo burocrático. Tiene mucha lógica lo que decís, por supuesto. Y además, vos decís, tenemos que mirar esta cifra de frente, y entiendo lo que vas, de frente, y yo te agrego, pero con profundidad, con una mirada que suponga precisamente hacer interactuar todas las variables que son tenidas en cuenta para llegar a un número, porque ahora todo el mundo va a manipular este número también, según les convenga. Y además uno debe preguntarse racionalmente si Argentina tiene un Producto Bruto Interno como para tener esta cantidad de personas en esa condición, y la respuesta es inmediata, digamos. Y la respuesta es: algo hemos hecho mal a lo largo de muchos años para tener estas consecuencias. Eso está clarísimo, ¿no, Julián? Sí, coincido totalmente. Ojalá que esto no quede en un debate político, porque sería lamentable, porque incluso ha quedado en los últimos años en ese lugar, porque recuerden ustedes lo que era que un ministro de Economía como Kicillof en algún momento decía que no se hablaba de los pobres porque se los estigmatizaba, y que entonces por eso no había que hablar de pobreza, y es lamentable, ese tipo de cosas ha pasado en la Argentina. Esperemos que no siga pasando. Me parece que un dato positivo es que el gobierno de mínima está dando información de la cual es también responsable, porque esto obviamente queda a la vista, es decir, ha pasado prácticamente 9 meses, 10 meses de gestión, y la realidad es que hay situaciones que se han generado, que han agregado que han sumado al nivel de pobreza. Entonces atendiendo a esto que decíamos, ¿no? Tomar medidas de largo plazo o de mediano plazo que puedan surtir efecto, pero también de corto plazo, atendiendo a lo que es una cuestión social que ya existe, digamos. Mira, está a punto de comenzar una conferencia de prensa de Macri, así que en cualquier momento te interrumpimos, pero es muy interesante lo que decís, porque se tomaron decisiones en Argentina en los últimos meses sin tener en cuenta estos números, o todavía sin manejar esta información, más allá de que había datos extraoficiales. Y en Argentina esto te viene a demostrar que hay personas que, si vos le modificás el presupuesto entre 500 y 2.000 pesos, les cambiás la calidad de vida, definitivamente. Claro. Y eso es lo que pasó en los últimos meses, lamentablemente. Son números que habría que haber tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Sí. Sí, y yo voy a aprovechar algo y lo voy a hacer hasta contrafáctico, que es esto. Es cierto lo que vos decís, y yo adhiero, es decir, hubo ahí algún grado de improvisación, si se quiere, y yo no sé hasta qué punto, también de intención o no, en todo caso lo veremos, pero este es el país que recibió el gobierno, y la verdad que no ha cambiado demasiado del que teníamos hace unos meses, es decir, y voy a esta pregunta contrafáctica, ¿cambió mucho la situación de una familia que tenía 1.000 pesos más o 1.000 pesos menos? Vos me decís sí, porque ahora entra dentro de las estadísticas de pobreza y quizás hasta el año pasado no entraba. Ahora yo te vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿cambió realmente la situación de esa familia? ¿O en todo caso tenía 1.000 pesos más o 2.000 pesos más y ahora no los tiene, y ahora la situación es desesperante? ¿Y antes cómo era la situación? Siempre estuvo al filo, eso está clarísimo, ¿no? Estuvo al filo siempre. O sea, si la diferencia entre ser pobre e indigente es una modificación de 1.000 pesos en un mes, está claro que la situación era gravísima de todas maneras, ¿no? Claro. El ejemplo, sin ir más lejos, y para esto sirve este tipo de situaciones, es el otro día, Juli, yo creo que ustedes con Guille también lo entrevistaron en la radio, el muchacho de Cuero Flex, no me acuerdo cómo se llama la cooperativa, que estaba aquí sentado con nosotros y nos decía: nosotros la verdad es que la venimos remando desde hace mucho tiempo, pero claro, si ahora a ese remo que venimos desde el año 2012, recuperando la fábrica, tratando de producir a destajo para llevarnos 8.000 pesos cada trabajador, 8.000 pesos cada trabajador, son 80 padres de familia, pues son todos varones, que se llevan 8 lucas cada uno, nada más. Y a eso le suman una boleta de luz de 800.000 pesos y un poquito más, imagínate. Sí. No hay mucho más que agregar. Claro, por eso decíamos que el gobierno también tiene que actuar con responsabilidad en esto,
Digo, porque lo que hay siempre es como una lectura de, bueno, de la herencia, de lo que recibió, digamos, de las falencias que ha tenido la economía en los últimos años. Pero bueno, digamos, quienes viven en la Argentina no son responsables, al menos no en el 100%, digo, no somos todos responsables de lo que nos ha tocado vivir, somos partícipes de eso en algún punto, a algunos les ha ido mejor, a otros no les ha ido tan bien, pero en general digo, las familias en la Argentina no tienen por qué afrontar un ajuste dramático de los servicios públicos, por ejemplo, porque durante muchos años estuvieron congelados. Es decir, esto hay que tomarlo con responsabilidad y las familias no son culpables y el gobierno tiene que hacerse cargo también de esta situación. Es decir, recibió un gobierno que tenía determinado tipo de cuestiones que había que resolver, obviamente, y eso no los hace, de alguna manera, los sindicatos para llevar adelante un ajuste tan importante o tan rápido, ¿no? En todo caso. Hay consenso de la sociedad, por eso los han votado y por eso están hoy en el poder, pero está claro que para este tipo de cuestiones, ¿no? También, digo, para recibir un dato como el que estamos teniendo hoy, 32,2% de pobreza en nuestro país, y para empezar a hacerse cargo de ese dato y no taparlo y no esconderle el concepto y no jaguar las estadísticas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son todas formas de mirar para el costado. Son todas formas sistemáticamente de mirar para el costado y no atender el problema. ¿Por qué? Y porque a veces requiere determinado tipo de acciones que quizás no te dan un rédito electoral en el corto plazo, pero que sí hacen a la calidad de vida de todos, ¿no? Es decir, quizás hay que solucionar un problema, quizás hay que atender a lo que es la pobreza estructural del país, y quizás tenés que enterrar, entre comillas, una cantidad de dinero importante para que eso en el mediano plazo, en 5 o 7 años, empiece a generar una mejor calidad de vida. Quizás no te rinde electoralmente en el corto plazo, pero la verdad que ahí está la responsabilidad de quienes nos gobiernan. Julián, abrazo grande, nos vemos mañana en la radio, tempranito. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Está Alejandro Berkovich ahora en la Quinta de Olivos. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andan por allá? Muy bien, ahí vemos un montón de movimiento. Así es, hay un montón de colegas aquí en la sala de conferencias de la Quinta de Olivos, que se entra por la calle Villate. En cualquier momento entra aquí a mis espaldas el presidente de la Nación, que va a dar una conferencia de prensa para explicar esta nueva medición y me imagino también para plantar un mojón a partir del cual prometer la pobreza cero, porque los datos que dieron hoy marcan que estamos muy lejos de la pobreza cero. Este 32,2% de los hogares que es pobre, este 6,3% de los hogares que es indigente, de las personas, perdón, que viven en Argentina, marcan dentro de los 31 aglomerados urbanos un total de 8.700.000 personas en condición de pobreza y 1.700.000 en condiciones de pobreza. Pero esto, ojo, es en los aglomerados urbanos que mide la encuesta permanente de hogares. Ale. Si uno extrapola, si uno extrapola este número a toda la población, estamos hablando de más de 13 millones de pobres. Sí, ahí lo que veo, mientras vos estabas repasando los números, por un lado es que había algo de movimiento detrás tuyo, y por otra parte que está sentado ya uno de los responsables de prensa del gobierno, evidentemente armando la lista de las preguntas. ¿Cuál va a ser la modalidad de la conferencia? Hay una lista, ya nos anotamos en el puesto 18, así que habrá que ver si llegamos a consultar al presidente. Lo que dijeron es que iban a ser lo más transparentes posibles, que iban a tomar la mayor cantidad de preguntas posibles, pero habrá que ver también cuánto se extienden en las preguntas los colegas y en las respuestas el presidente. Lo que yo subrayo dentro de los datos que dio el INDEC hoy es primero la similitud con el dato de la Universidad Católica Argentina, este 32,6% que había indicado la UCA en su medición para abril, había marcado además una dinámica respecto del año pasado. Acordate que el gobierno lo que dice es que este número no se puede comparar con ninguno hacia atrás, por lo cual nada de esto que están viendo ustedes en la pantalla se lo adjudican a la actual gestión de gobierno. Ahora, la UCA, en esta medición que hizo, cuando dijo la cantidad de pobres, que también la estimó cerca de 13 millones de personas, aclaró que 1,5 millones de ellas se habían producido durante el gobierno de Mauricio Macri, habían entrado en esa condición de pobreza, es decir, habían dejado de percibir los ingresos necesarios para no ser pobres en el periodo de gobierno de la administración Cambiemos. Exacto, ahí hay unas pequeñas pruebas de sonido de lo que van a utilizar aquí.
Sí. Eran efectos de sonido. Sí, Imagínense ustedes que esta sala se usa muy poco. Que recién estaban comentando aquí colegas que es la segunda vez que la utiliza el presidente Mauricio Macri y en el anterior gobierno prácticamente no se utilizaba. Así que pero hace mucho bueno, que está, alguna vez he estado en una conferencia de prensa hace mucho más que 10 o 12 o 13 o 15 años, no me acuerdo cuándo. Claro, sí, todo esto, no lo voy a nombrar, pero toda esta parte data de los años 90. Sí, justamente. Ahí he estado, por eso no dije nada. Claro. Desde el Carlos. Es así, Guille, es así. Así que estamos aguardando el comentario del presidente sobre los resultados. Pero lo más importante, me parece a mí, es ver qué le hace pensar al presidente que vamos a llegar a la pobreza cero a partir de este número preocupante. 1/3 de los argentinos es pobre, son, insisto, más de 13 millones de personas y la dinámica de este año marcó, incluso para julio, ya entrado el segundo semestre, números de la economía que no hablan de más ingresos para la población. Y mira, te digo un dato nada más, los cooperativistas que están en este momento movilizándose en la Plaza de Mayo por mayores ingresos, que la mayoría de ellos están en la pobreza, cobran 3.430 pesos, 3.430 pesos los que están en Argentina trabaja, 1.600 los de trabajo autogestivo y 1.200 pesos los de entrenamiento laboral. Esos son valores por mes que contrastan mucho con los 12.000 pesos que hacen falta para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. Ale, ¿se van a poder hacer repreguntas o es solo pregunta? Entiendo que solo preguntas porque nos anotamos los colegas en una lista por orden y el presidente va a estar allí con Jorge Greco, el secretario de Comunicación y de Medios Públicos. Hay muchos colegas, te diría que se ve que somos más de 100 en esta habitación, así que difícilmente haya espacio para repreguntas, Mel. Claro, ahí estaba viendo. Bueno, ojalá y de verdad que puedan preguntar lo más posible, porque también fue parte de lo que se había anunciado durante la campaña, que el presidente iba a dar por lo menos una conferencia de prensa por mes. Eso es lo que había prometido, de hace mucho tiempo que no se expone a los periodistas a hacerle preguntas que evidentemente son de gran interés. Esto difícilmente sea una conferencia de prensa stricto sensu, es una conferencia de prensa solo acotada al tema de pobreza. Pero no era la agenda abierta la conferencia de prensa, ¿no habían dicho que se podía preguntar sobre lo que uno quisiera? Eso lo vamos a ver ahora en minutos nada más cuando aparezca el presidente. Acá me apunta Vale que Lucila, que en 10 minutos va a comenzar el proceso y que van a ser 10 preguntas en total las que admite el presidente, así que si es en orden de anotación, no creo que podamos consultar. Picho, le dicen. Bueno, Ale... Había ya ese lugar cuando llegamos hace media hora, porque hay colegas desde las 2 de la tarde aquí y además hay un verdadero scrum para poder preguntar. Pero C5N se las va a arreglar y quizás de alguna manera estemos presentes en el cuestionario. Bueno, dale. Y vamos a hacer una pausa porque si faltan 10 minutos y va a ser puntual. Y que aproveche a usar esas butacas noventosas. Claro, Sí. Ya mismo las pruebo.